Bueno, muchas gracias por asistir a esta conferencia, sí, a esta charla. Por aquí quedan algunos asientos disponibles para los compañeros que por ahí están parados. Como muchos de ustedes saben, si no es que todos, hace 3 años se presentaron los acontecimientos de los jóvenes estudiantes normalistas desaparecidos. Son 3 años de muchas luchas por lograr su presentación con vida, principalmente encabezado por los familiares de los normalistas, los padres, los hermanos, pero también este esfuerzo, sí, esta lucha ha sido acompañada por la sociedad, digamos, en general, pero especialmente por algunas organizaciones de derechos humanos, abogados y preocupados, instituciones, asociaciones preocupados por el tema de los derechos humanos, pues han estado muy de cerca con el caso de Ayotzinapa. Entonces, a 3 años sí, de estos acontecimientos, un grupo de académicos del área metropolitana de Monterrey, conocidos como Académicos 43, donde participamos maestros de la Facultad de Filosofía, del CIESAS, del COLEF, del TEC de Monterrey, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras, nos dimos a la tarea de presentar, digamos, esta actividad donde Santiago Aguirre, sí, abogado del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, nos va a dictar una conferencia, una plática así en torno a el proceso que ha seguido, el proceso actual, sí, de la lucha, sí, por los desaparecidos del caso Ayotzinapa. Santiago, abogado de la Universidad de Monterrey, ha trabajado así en organizaciones muy importantes de derechos humanos, como en Monterrey, trabajó algún tiempo con CADAC, ¿sí? Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Trabajó en la Sierra de Guerrero, sí, en la organización Tlalchinola, ¿sí? Haciendo, digamos, un trabajo muy arduo en torno a los derechos humanos en la montaña de Guerrero, y actualmente está en el centro PROD, que se ha convertido, digamos, en un referente muy importante para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. También aquí nos acompaña, sí, el doctor Efrén Sandoval, egresado de nuestra carrera, de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, sociólogo, sí, actualmente investigador del colegio del CIESAS, perdón, y también nos acompañan integrantes del centro del grupo de Académicos 43. Entonces, pues les doy la bienvenida. Le voy a ceder la palabra, en primer lugar, a Santiago para que nos haga su exposición. Y finalmente Efrén va a tomar la palabra para hacernos algunas invitaciones en torno, sí, a estos acontecimientos de Ayotzinapa. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Le quiero comenzar agradeciendo al doctor Eliocado, al doctor Efrén y al resto de académicos y académicas que generaron este grupo para denunciar lo que había pasado en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero también para hablar de lo que pasa en el país, que son muchas más desapariciones, muchas más violaciones a derechos humanos que requieren siempre de visibilizarse, sobre todo en espacios como este, que son espacios que por su propia naturaleza, en tanto espacios universitarios, están llamados a ser espacios de conciencia, espacios de reflexión crítica. Así que me da mucho gusto estar aquí en esta mañana en esta facultad y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias también a ustedes por su presencia. Yo trabajo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una organización civil que tiene su base en la Ciudad de México, y que desde hace alrededor de 30 años hace un trabajo
muy constante de defensa y promoción de los derechos humanos, acompañando a las víctimas de abusos. Quería comenzar diciendo de dónde vengo para que eso me dé pretexto de invitarles a no dejar de enviar solidaridad hacia la Ciudad de México por lo que está pasando, ¿verdad? Viniendo de allá, pues no puedo dejar de decir que lo que ha pasado en la ciudad en estos últimos días ha generado muchas víctimas, mucho dolor, y que es un momento importante para enviar solidaridad también allá. Bien, estamos esta mañana para hablar sobre el caso Ayotzinapa, ¿verdad? Hace 3 años, el 26 de septiembre de 2014, nos enteramos los mexicanos y las mexicanas de un evento que de pronto le puso rostro a algo que venía pasando en muchas partes de México, pero que no terminaba de generarnos empatía, ¿verdad? Que lo veíamos quizá distante o que lo veíamos asociado a una violencia que le pasaba a quien andaba en malos pasos, como decían las autoridades, ¿verdad? Y de pronto cuando vimos que en este país era posible que en una sola noche 43 estudiantes de entre 19 y 23 años fueran todos desaparecidos, pues como sociedad algo se quebró y entendimos que atrocidades de esa magnitud no podían estar sucediendo y que teníamos que hacer algo. Y así surgieron muchos esfuerzos para decir esto debe marcar un antes y un después en el país. Uno de esos esfuerzos es el de los académicos y académicas de Nuevo León que conformaron este grupo. Otros son esfuerzos estudiantiles que hay a lo largo del país. Y sin duda muchos de estos esfuerzos de denunciar, de reaccionar frente a lo que significó Ayotzinapa, hoy se preguntan a 3 años, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? Hemos escuchado muchas versiones sobre lo que sucedió y es muy importante en este 3er aniversario hacer un alto en el camino, tratar de mirar hacia atrás y entender qué ocurrió esa noche, cómo ha sido desde entonces la lucha de los familiares por la justicia y la verdad, y sobre todo como sociedad y máxime hablando en Nuevo León, que no está exento de casos de desapariciones, preguntarnos algo que desde la óptica de derechos humanos es fundamental, que es cómo se generan garantías de no repetición para que estos eventos no vuelvan a ocurrir. Esa es la gran tarea de nuestra generación, que no vuelvan a suceder casos como el de Iguala, y lamentablemente lo que hemos visto en estos 3 años es la repetición de hechos, si no iguales, pues sí muy similares y muy parecidos, ¿verdad? Entonces, lo que platicando con Efrén y con Leocadio quería hacer esta mañana es un recuento de lo que ha sido la investigación. Esa es la parte que nosotros como Centro de Derechos Humanos hemos acompañado y la parte donde creo que se ha generado por la distorsión de la verdad que realizó el Estado mayor confusión, así que me interesa mucho también poder aclarar esas confusiones y que ustedes se lleven una idea muy clara y un panorama muy acabado de en dónde está la investigación hoy por hoy. Quisiera antes de eso nada más para comenzar pues abrir a 3 intervenciones rápidas de ustedes que me dijeran a 3 años qué han oído del caso Ayotzinapa, si han oído que es un caso cerrado, un caso abierto, si alguien quisiera comentar un poco de lo que se escucha en los medios de comunicación sobre el caso para darnos pie a la entrada. 3 intervenciones rápidas. ¿Por ahí alguien se anima? De los estudiantes y las estudiantes. A ver, por allá, compañero. Buenos días, Sí. Mi nombre es Daniel y soy estudiante del Colegio de Historia, ya voy en 9º semestre. Y bueno, lo último que supe fue que una periodista, Anabel Hernández, desarrolló toda una investigación pues, en base a los datos recabados y que bueno, por una parte está la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, la cual pues Murillo Caram pues no había, digamos, desarrollado la investigación conforme a los hechos como fueron en realidad, ¿no? Entonces pues está la investigación también de los compañeros de Argentina que vinieron, pero que a final de cuentas pues no se dieron pues la satisfacción de la veracidad de la investigación recabada.
Entonces, bueno, esta periodista, Anabel Hernández, mencionó que los estudiantes pues, fueron a México y de regreso en los autobuses habían cargamentos de droga. Entonces, pues los estudiantes se percataron de eso, ¿no? Como en un retén, no tengo bien el dato, pues se encontraron con esta situación de que pues había autoridades federales del estado, obviamente, y que bueno, pues los estudiantes se percataron de eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Y pues lo sabemos que los estudiantes de Ayotzinapa pues tienen ese ideal, ¿no? Pues de la lucha y de la justicia, todo eso. Entonces, pues sí fue como que bueno, pues tenemos la evidencia, ¿no? De que pues nos están viendo y pues qué pasó ahí, ¿no? O sea, entonces, ese es el dato, ¿no? O sea, fue un dato, fue una circunstancia más que una puntualidad de vamos sobre los estudiantes, sino que fue un caso circunstancial. Gracias, Daniel. Como lo dices, hay algunos trabajos periodísticos, entre ellos el de Anabel Hernández, que aportan elementos sobre los hechos. Ya un poco más adelante iremos ahí. Me quedo con tu comentario de cómo hoy por hoy las actualizaciones del caso provienen más bien de investigaciones periodísticas que de las autoridades, que son las que estarían obligadas a garantizar la verdad, porque la verdad es un derecho de los familiares de las víctimas, pero también es un derecho de la sociedad. Tenemos derecho a saber qué pasó en este tipo de casos. Gracias por tu participación. ¿Habría alguien más que quisiera comentarnos qué ha oído del caso? Bueno, entonces avancemos así. Con la intervención de Daniel ya me da pie para decir la idea central que quería destacar con las participaciones, que es que muchos y muchas de alguna manera tenemos, aunque sea alguna idea de lo que este caso significó y de cuál es su momento actual, pero lamentablemente, como ocurre a menudo con eventos sociales de gran magnitud, nuestras fuentes pueden provenir o de los medios de comunicación o de las versiones interesadas que generan algunas de las partes, y es muy importante tratar en lo posible de acudir a una comprensión más compleja de estos eventos con fuentes mucho más fidedignas. Para eso quisiera comentarles esta mañana cómo han sido las etapas de la investigación del caso y que tratemos en lo posible de adentrarnos en lo que hoy está probado que sí ocurrió, tratando de separarlo de aquello que aún no sabemos si sucedió o no, y que en todo caso requeriría de mayores pruebas. A ver, como ustedes saben, estos hechos sucedieron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Ocurrieron en la ciudad de Iguala, que está a unas 3 horas del Distrito Federal y como a 1 hora de la capital de Guerrero, que es Chilpancingo. Los involucrados en el caso son normalistas rurales de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Como muchos de ustedes sabrán, muchas de ustedes sabrán, el normalismo rural en México fue un proyecto pedagógico generado sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que buscaba formar jóvenes maestros que pudieran llevar la educación a las comunidades más marginadas. Poco a poco el modelo lo fue reduciendo el Estado mexicano, hoy quedan cerca de 16 normales rurales, pero estas normales rurales mantienen algo de ese espíritu inicial e incluso su diseño es muy particular. Por ejemplo, la Normal Rural de Ayotzinapa brinda el servicio de internado para los estudiantes, lo que hace que sea una comunidad pues con lazos muy sólidos entre ellos. Es una comunidad de estudiantes que también, como lo decía el comentario del compañero, se ha caracterizado por tener que hacer muchas actividades de protesta. ¿Por qué? Pues porque año con año el presupuesto para las normales rurales se ha ido reduciendo, la existencia misma del normalismo rural está en riesgo y eso hace que sean los propios estudiantes quienes tengan que defender ese modelo educativo que en estados como Guerrero no ha dejado de tener pertinencia social. Por esa militancia tan activa que tienen las normales rurales, el 26 de septiembre los jóvenes de Ayotzinapa estaban en una serie de jornadas de lucha para llegarse de autobuses y poderlos
usar para participar en las marchas del 2 de octubre en la Ciudad de México. La toma de autobuses para los chavos de Ayotzinapa es una actividad recurrente que normalmente realizan sin acudir a ningún tipo de violencia, sino con acuerdos tácitos que se dan con las empresas de autobuses que están muy acostumbradas a estas tomas temporales, que obedecen desde luego a que la normal, si no tiene para las instalaciones, pues mucho menos tiene para transportación de los alumnos que les permita no solo acudir a este tipo de actividades, sino también aspectos básicos de su formación como las prácticas profesionales, ¿no? Es por eso que los muchachos llegan a Iguala esa noche y se genera, más adelante veremos un video que caracteriza muy bien los hechos, una serie de eventos al cabo de los cuales son desaparecidos 43 de ellos. En esa misma noche, y eso es muy importante subrayarlo porque a veces hablamos solo de los 43 sin subrayar todo el universo de víctimas que hubo esa noche, 43 muchachos son desaparecidos, 6 personas son ejecutadas, entre ellas 3 estudiantes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes. En el caso de Julio César Mondragón, su cuerpo aparece al día siguiente con signos muy evidentes de tortura y adicionalmente hay alrededor de 40 heridos de bala esa noche. Entre ellos 2 estudiantes que han tenido secuelas crónicas por las heridas de esa noche, destacando mucho el caso de Aldo Gutiérrez Solano, un muchacho de 20 años que hasta el día de hoy está hospitalizado en estado de coma por el impacto de bala que tuvo a nivel del cráneo, ¿verdad? Contando el universo de víctimas indirectas, es decir, los núcleos familiares de las personas directamente agraviadas esa noche, la cifra de víctimas de los eventos de Iguala asciende alrededor de 700 víctimas, ¿verdad? Entonces hablamos de un evento que tuvo unas dimensiones de victimización prácticamente inéditas en la historia reciente de México. ¿Qué pasa con la reacción del gobierno después de ese evento? Bueno, hay una primera fase inicial donde es el gobierno del estado de Guerrero el que queda a cargo de la investigación. A pesar de que los hechos desde el inicio mostraban ser de una magnitud inédita, el gobierno federal de Peña Nieto se lavó las manos los primeros 10 días y dejó que la investigación recayera en el gobierno del estado de Guerrero. Un gobierno con una tradición de corrupción muy arraigada y con un aparato de justicia muy claramente infiltrado por intereses más cercanos a la delincuencia organizada. En esos 10 días que el gobierno de Calderón no hizo nada por el caso Ayotzinapa, pues como ocurre muchas veces en los casos de desaparecidos, se dejaron pasar pruebas fundamentales para la investigación. En los casos de desaparecidos y de desaparecidas, el estándar internacional nos habla de que las primeras 72 horas son clave para la búsqueda, ¿verdad? Y cuando esas primeras 72 horas quedaron en manos de una autoridad indolente, pues el resultado fue de pérdida de evidencia y de pérdida de líneas de investigación. El gobierno del estado de Guerrero en ese momento inicial lo que hace es centrar su atención no en los desaparecidos, sino en los heridos y en los ejecutados. Y bajo esa óptica, en una actuación igualmente indolente, lo que hizo la Procuraduría del Estado fue ubicar al grupo de policías que presentaban señales de haber empleado armas de fuego a través de pruebas químicas, y a ese grupo de 22 policías le atribuyó la responsabilidad de todos los homicidios y de todas las lesiones, aunque, como veremos más adelante, estos ocurrieron en distintos momentos y en distintos lugares. En esos primeros días no se buscó a los desaparecidos. ¿Y por qué no se buscó a los desaparecidos? Pues por el estigma que pesaba sobre los normalistas de Ayotzinapa. El gobierno fue indolente porque consideró que como los estudiantes de Ayotzinapa eran estudiantes muy críticos y muy politizados, seguramente se estaban escondiendo para generar un costo mayor de lo que había ocurrido. En el caso de Ayotzinapa, ese estigma lo vemos muy claramente asociado a la identidad de los normalistas rurales, ¿verdad?
pero no es tan distinto de lo que vemos en otros casos de desaparición forzada, donde el estigma se construye sobre las víctimas desde otras lógicas. Por ejemplo, si a un muchacho de 20 años que le gusta la música de banda sinaloense lo desaparecen en nuestros estados del norte, pues el Ministerio Público no investiga porque dice ese muchacho en algo andaba, ¿verdad? Ese muchacho andaba metido en el narcotráfico. O si a una muchacha de la misma edad la desaparecen en nuestros estados del norte y del resto de México, el Ministerio Público no investiga con celeridad en las primeras 72 horas porque dice que la muchacha se fue con el novio, ¿verdad? Esas pautas de estigmatización sobre las víctimas, a partir de las cuales el Ministerio Público se desentiende de su obligación de buscar cuando hay una denuncia de desaparición, aparecen en el caso Ayotzinapa, pero aparecen también en muchos otros casos de desaparición en México. Conforme en el caso Ayotzinapa empezó a fluir la investigación, pronto se supo que estaban involucrados en los eventos elementos de la policía de Iguala y de otras corporaciones de seguridad. Este dato es muy importante porque configuraba los hechos como una desaparición forzada, ¿verdad? En este México que tenemos hoy de tanta violencia, nos hemos acostumbrado a que la gente se la puedan llevar y que eso no nos genere indignación. Y desde la manera en que nombramos esos eventos está nuestra indiferencia o la normalización frente a lo que ocurre. Hoy le llamamos a eso levantones, ¿verdad? Cuando desde una óptica de derechos humanos estamos ante desapariciones forzadas. Una desaparición forzada es una violación grave a derechos humanos, es un crimen que cuando se comete además de forma generalizada en un ataque sistemático contra la población civil puede incluso ser un crimen de lesa humanidad y se caracteriza por ser una privación ilegal de la libertad seguida de la negativa de las autoridades a reconocer su paradero, cometida por servidores públicos o bien por particulares que actúan con la aquiescencia, es decir, con el permiso, con la tolerancia pasiva, con la complicidad de autoridades. Muchas de las desapariciones que hoy tenemos en México se ajustan a ese patrón, o las cometen directamente las autoridades, o bien las cometen particulares, pero con la complicidad de autoridades que lejos de investigar se voltean hacia otro lado cuando se cometen las desapariciones. Eso es lo que ocurrió en Ayotzinapa y es lo que ocurre en muchas otras partes del país. Después de que la información sobre los eventos comenzó a fluir, intervino finalmente el gobierno federal a 10 días de los eventos e intervino a partir de una instancia de investigación de la Procuraduría General de la República que es la responsable de la investigación en casos de delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Una instancia que teniendo los problemas que tenemos en México de narcotráfico y de criminalidad organizada, tendría que estar conformada por los profesionistas más capaces, tendría que tener los estándares más altos de investigación, el mejor uso de tecnología y ser lo más transparente posible, pero que en realidad en México se ha vuelto un reducto donde se conservan las peores prácticas del sistema de justicia. Es ahí donde se ha quedado el personal más habituado a usar la tortura para investigar, por ejemplo, ¿no? En el caso Ayotzinapa, entonces, interviene la Procuraduría General de la República a través de la CEIDO y hacia finales de octubre de 2014, principios de noviembre de 2014, prácticamente 40 días después de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, cuando había mucha presión social, cuando mucha gente estaba en las calles exigiendo que se esclareciera el paradero de los muchachos, la Procuraduría General de la República en esta famosa conferencia de Murillo Karam da a conocer por primera vez la versión oficial de lo que había ocurrido con los estudiantes. En esa versión inicial, que después se complementó con otra conferencia de prensa de enero donde Murillo utilizó
este concepto de que se había esclarecido la verdad histórica de los eventos, el gobierno federal dio una versión de lo que sucedió. ¿Qué decía esa versión? Bueno, esa versión decía que los estudiantes de Ayotzinapa habían acudido a Iguala a irrumpir un evento público de un presidente municipal, que ese presidente municipal se había molestado por esa irrupción y que a causa de ello había ordenado a sus policías municipales que detuvieran a los muchachos, quienes después, confundiendo a los muchachos con integrantes de un cartel de delincuencia organizada, los habían entregado a sicarios de la banda rival y que esos sicarios habían conducido a los muchachos hacia un basurero donde los habían privado de la vida para después incinerar los restos, limpiar las evidencias y depositar las cenizas en un afluente aledaño al basurero donde había ocurrido ese evento. Esa versión oficial en aquel momento nos dijeron que se sostenía en las declaraciones de algunos detenidos. Algo que es muy común en México, ¿verdad? Y frente a lo cual las universidades tienen mucha responsabilidad, que es que en México se siguen investigando los delitos con técnicas que hacen que todo dependa de las declaraciones de testigos, muchas veces obtenidas bajo coacción. En México es sobre todo la tortura, la amenaza y la coacción y no la ciencia la que sostiene las investigaciones de eventos criminales complejos, y el caso Ayotzinapa no fue la excepción. Cuando se dio a conocer esa versión oficial, las propias familias de los muchachos desaparecidos, que habían hecho pues un esfuerzo muy encomiable de exigir justicia y verdad, acudieron al lugar donde supuestamente se había realizado la incineración de los jóvenes y denunciaron desde su experiencia como campesinos que en el lugar no encontraban rastros de que se hubiese usado fuego, ¿verdad? Desde un saber más de la experiencia, más vivencial de la gente del campo de nuestro país, y poco a poco empezaron a comenzar a surgir dudas sobre esa versión oficial. Esas dudas confluyeron con un esfuerzo muy importante que dieron las familias y que dimos los organismos de derechos humanos, que apoyados en toda la movilización social que había por el caso y en toda la presión internacional que se había generado, le exigimos al gobierno federal que permitiera la incorporación en la investigación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes nombrado por una instancia internacional de derechos humanos que pudiera venir a México a hacer una verificación en tiempo real de la investigación que estaba realizando el Estado mexicano. Esto fue algo también muy novedoso. En México funciona en algunos casos la justicia internacional, son muchas las víctimas que buscan llegar a instancias internacionales de derechos humanos, pero normalmente la justicia internacional interviene una vez que se han consumado las etapas internas de la investigación o del juzgamiento de los responsables. No teníamos en México la experiencia de que en tiempo real, en una investigación abierta, viniera un equipo internacional a revisar cómo investigamos los delitos de desaparición forzada en México, cómo se le brinda o no atención a las víctimas y cuáles son los planes de búsqueda que se generan. Gracias a la presión social que había, al gobierno de Peña Nieto no le quedó otra que aceptar ese mecanismo internacional, firmó un acuerdo que permitía su incorporación, y a partir de marzo de 2015 tuvimos aquí un grupo de expertos independientes conformado por expertos del más alto nivel de América Latina. Esos expertos emitieron 2 informes donde generan la narrativa más compleja y más articulada y más integral de lo que ocurrió esa noche, y señalan las grandes deficiencias que tenemos en México en la investigación de los casos de desaparición forzada. Por la propia naturaleza de la versión oficial de los hechos, los expertos independientes también realizaron
una confronta científica de lo que PGR había afirmado sobre el incendio que habría, de acuerdo con esta versión, terminado con la vida de los normalistas, y este grupo independiente de expertos concluyó que no había prueba científica suficiente para que esa hipótesis de la verdad histórica se sostuviera, ¿verdad? Es muy importante recordar cómo se conforman las versiones que genera la PGR a partir de sus propios servicios periciales. En México tenemos un sistema de investigación muy peculiar en la que los peritos y las peritos dependen de las propias procuradurías y en los hechos están subordinados al Ministerio Público, es decir, no tenemos peritos independientes en México. Si a eso le añadimos que en delincuencia organizada y en el sistema de justicia que todavía subsiste en varios estados de la República, los peritos no tenían que ir a juicio a sostener sus dictámenes, pues era muy fácil que, como ocurrió en el caso Ayotzinapa, expertos sin ninguna formación adecuada firmaran dictámenes a solicitud de sus jefes con el contenido que estos les pedían y que se desentendieran del resultado. Eso lamentablemente sigue pasando mucho en México y es algo donde, insisto, las universidades tienen una gran responsabilidad porque como centros generadores de conocimiento y de ciencia es en las universidades donde se tendrían que discutir este tipo de dictámenes y proponer alternativas para fortalecer los servicios periciales independientes. El grupo interdisciplinario de expertos entonces echa por tierra la hipótesis oficial y también intenta preguntar cuál habría sido el motivo de que se generara tanta violencia esa noche en Iguala por la sola toma de autobuses que generaron los muchachos de Ayotzinapa. Y lo que dice el grupo de expertos es que muy probablemente esto estuvo vinculado a que esos autobuses u otros, a los autobuses en general, eran empleados para actividades ilícitas por las organizaciones delictivas que en complicidad con autoridades estatales controlaban la plaza de Iguala. Adicionalmente, el grupo de expertos formuló y propuso varias líneas de investigación para que se siguiera buscando a los estudiantes y se pudiera dar con su paradero. Ha pasado ya prácticamente 1 año y medio desde que se fueron los expertos y lamentablemente las principales recomendaciones que dejaron han sido incumplidas por la Procuraduría General de la República. Inclusive aspectos tan básicos como la sanción de los funcionarios que incurrieron en irregularidades durante la investigación ha quedado de lado por este gobierno. Al principal responsable de la investigación de Ayotzinapa, Tomás Herón de Lucio, cuyas irregularidades quedaron evidenciadas porque se documentó que este señor sacaba a los detenidos a su gusto y los llevaba a las escenas de los hechos para interrogarlos sin presencia de abogados ni de nadie que resguardara los derechos de los detenidos que después aparecieron con señales de tortura. Pues este señor, lejos de sancionarlo, fue ascendido y hoy ocupa la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces hemos visto un cierre de complicidad y de impunidad muy fuerte sobre el caso que ha impedido que se pueda acceder a la verdad. Sin embargo, los padres y las madres de los normalistas han mantenido su lucha por acceder a la justicia y a la verdad. En eso, los padres de Ayotzinapa son muy parecidos, son iguales a los padres y a las madres que aquí en Nuevo León también exigen justicia y verdad por sus muchachos o por sus muchachas que han sido desaparecidos. Desde la lógica de un padre o de una madre, la desaparición forzada es un crimen que mantiene a las familias en una zozobra permanente y en un estado que los tribunales internacionales han considerado que es equiparable a la tortura, ¿verdad? Las padres y las madres de Ayotzinapa se han topado con mucha solidaridad de la sociedad que les sigue acompañando en su lucha.
Ahora mismo, de cara al tercer aniversario, habían planeado una serie de actividades que sin embargo van a tener que reacomodar por el reciente sismo en la Ciudad de México. Lamentablemente, muchas otras familias de desaparecidos, acuérdense que en México la cifra de desaparecidos está rondando los 30,000, no se han topado con la misma solidaridad, ¿verdad? Y es muy importante que siempre que hablemos de los 43, recordemos que son tan solo la punta de un iceberg mucho más amplio que abarca un universo aún indeterminado de víctimas. Y de víctimas que están teniendo todo el tiempo necesidades que el Estado no satisface, porque no solo es la parte jurídica de la investigación, sino que en el caso de los normalistas, por ejemplo, algunos de ellos dejaron niños y niñas que eran sus hijos y que ahora tienen un papá desaparecido. Eso ocurre con muchas de las familias, con las integrantes del grupo Amores o de otros grupos que están aquí en Nuevo León también buscando a sus seres queridos y que de pronto se enfrentan a la necesidad de que la investigación avance, pero también de atender a los hermanitos o a las hermanitas que quedan en casa sin suficiente atención. Entonces, los eventos de Ayotzinapa se enmarcan en un contexto mucho más amplio, donde hay un universo mucho más amplio de víctimas que no necesariamente han recibido la misma solidaridad y no han tenido la misma visibilización, y eso en contextos como el de Nuevo León, frente a esfuerzos muy relevantes que hacen organizaciones como CADAC, es importante tenerlo presente. Ahora, las familias de Ayotzinapa han seguido en su esfuerzo por dar con la verdad. Frente a una desaparición forzada, la obligación del Estado en términos del derecho internacional es dar con el paradero de las víctimas y sancionar a los responsables. Sancionar a los responsables únicamente y presentar muchas personas ante los tribunales se vuelve irrelevante si no se esclarece el paradero. Y en el esclarecimiento del paradero hay una dimensión muy importante de acceso a la verdad, a que sepamos qué es lo que pasó. Lamentablemente, en el caso de Ayotzinapa, las familias no han accedido a la verdad por parte del Estado, pero han continuado con sus esfuerzos para poder generar esa verdad desde las herramientas que la propia sociedad civil les estamos acercando. Y en ese sentido quería presentarles un esfuerzo relevante, y con eso ya iría concluyendo mi intervención para más bien tener un diálogo con ustedes, de una reconstrucción digital sobre los eventos de Iguala, que hoy por hoy es la reconstrucción visual más integral de lo que ocurrió, y que es un proyecto que generamos en el Centro PRO junto con una organización que tiene su base en Reino Unido que se llama Arquitectura Forense, que lo que intenta es justamente poner las herramientas de la arquitectura al servicio de la investigación de casos complejos de violaciones a derechos humanos. Me parecía que es muy importante que lo vieran porque les va a dar un panorama de lo que hoy está probado sobre los hechos, pero además porque es una manera de reivindicar ante ustedes que los derechos humanos no son un tema solamente de víctimas y abogados y Ministerio Público y jueces, ¿verdad? Sino que desde múltiples disciplinas, en este caso desde la arquitectura, cuando hay voluntad para ponerse del lado de las víctimas, para no ser indiferentes ante la injusticia y ante la crisis de violencia que vive el país, hay maneras de ayudar. Eso lo hacen los académicos y académicas que conformaron el grupo, pero lo hacen también estos arquitectos forenses con estas herramientas como las que ahora vamos a ver. Entonces, es un video que dura unos 15 minutos, les pido la paciencia, pero les va a dar una imagen mucho más integral de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y nos va a dar pie para ya hacia la conclusión señalar todo lo que está pendiente en términos de justicia y verdad, comenzando desde luego con el esclarecimiento pleno del paradero de las víctimas, ¿verdad? Usando información obtenida de nuestra plataforma interactiva,
Este video da un recuento sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y sus alrededores. A las 17:30 horas del 26 de septiembre, cerca de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigieron hacia el norte del estado de Guerrero, en 2 autobuses que habían tomado anteriormente. Querían tomar más autobuses, con los cuales esperaban participar en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco, Ciudad de México. Las autoridades estaban al tanto de las motivaciones y de los movimientos de los normalistas desde las 6 p.m. Alrededor de las 19 horas, los estudiantes llegaron a las afueras de Iguala. Cerca de las 20 horas, un grupo de ellos tomó un autobús para dirigirse al centro de Iguala, donde tomarían más autobuses. A las 21:15 horas, los estudiantes llegaron a la terminal de autobuses. Poco después, a las 21:20 horas, los estudiantes salieron de la terminal en 5 autobuses. El primer convoy, compuesto por 4 autobuses, el Costa Line 2012, el Costa Line 2510, el Estrella de Oro 1568 y el Estrella de Oro 1531, se dirigió al norte, hacia el centro de Iguala. Solo un autobús, el Estrella Roja 3278, salió hacia el sur. Unos 10 minutos después, a las 21:30 horas, cuando el primer convoy llegaba a la esquina de la calle Galeana, miembros de la Policía Municipal de Iguala intentaron bloquear al grupo de autobuses que se dirigía hacia el norte, y dispararon balas hacia el aire a manera de advertencia. En este punto, el Estrella de Oro 1531 se separó del resto del convoy y se dirigió al este. Los otros 3 autobuses siguieron avanzando hacia el norte, hacia la calle Juan Álvarez. A las 21:40 horas, ambos convoys de autobuses fueron atacados simultáneamente en 2 lugares distintos. El convoy que iba hacia el norte fue finalmente bloqueado en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte por la patrulla municipal número 02. Los autobuses fueron atacados desde el frente y desde atrás. En el frente, sobre Periférico Norte, estaban las patrullas de la Policía Municipal de Iguala números 2, 11, 19 y 26. Y de las patrullas de la Policía Municipal de Cocula, la 302, 305 y 306. En la parte de atrás estaban las patrullas de la Policía Municipal de Iguala 17, 18, 20, 22, 27 y la número 28. El ataque duró varios minutos, y 2 estudiantes resultaron heridos. El estudiante Aldo Gutiérrez recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba mover la patrulla 02, mientras que el estudiante J recibió uno en la mano. El estudiante MAEO empezó a tener dificultades respiratorias. Los otros estudiantes rogaron a la policía que les permitieran llevar a sus 3 compañeros heridos al hospital, a lo que finalmente accedieron los policías. Aunque nadie murió en este ataque, el estudiante Aldo Gutiérrez sigue en coma hasta la fecha. Al otro lado de la ciudad, aproximadamente a la misma hora, el autobús Estrella de Oro 1531 fue bloqueado debajo de un puente, casi frente al Palacio de Justicia del gobierno estatal, por hasta 4 patrullas de la Policía Municipal de Iguala, quienes comenzaron a agredir a los estudiantes dentro del autobús. Unos 15 minutos después, una patrulla de la Policía Ministerial llegó a la escena, donde pudo ver a 4 patrullas de la Policía Municipal y a 8 efectivos alrededor del autobús. Durante este ataque, el número de patrullas incrementó a 8, incluyendo a las patrullas 24, 28 y 26, más otra patrulla municipal que estaba en dirección contraria al autobús. A las 22:20 horas, 150 metros antes de la escena del autobús Estrella de Oro 1531, el autobús Estrella Roja fue detenido por 2 patrullas no identificadas. Policías armados obligaron a los tripulantes a dejar el autobús, sin ser atacados en este punto.
Mientras los estudiantes huían hacia Iguala, 3 patrullas de la Policía Municipal de Iguala intentaron interceptarlos. Temiendo por su vida, los estudiantes se dirigieron hacia la colonia Pajaritos. Poco después de las 22:30 horas, un agente militar, que declaró que estuvo presente en la escena del Palacio de Justicia entre las 22 y las 23 horas, tomó una fotografía de los hechos con su celular. Reportó que más patrullas llegaron al lugar en el que estaba siendo atacado el autobús Estrella de Oro 1531. La Policía Federal también estaba presente. Para entonces, el autobús ya estaba rodeado por unas 12 patrullas. Usando gas lacrimógeno, la policía obligó a los estudiantes a salir de este autobús. Entre 12 y 15 estudiantes fueron golpeados y después subidos a la parte trasera de varios vehículos de la policía. Fueron llevados hacia el sur, por el camino que lleva a Chilpancingo, y después fueron desaparecidos. Testigos protegidos aseguraron que 3 de las patrullas involucradas en los ataques eran de la Policía Municipal de Huitzuco. De acuerdo con el primer testimonio del chofer del autobús Estrella Roja, su autobús partió de la escena del Palacio de Justicia hacia la caseta de Iguala. En este caso, el autobús habría pasado sobre el puente. Cerca de las 22:15 horas, de regreso a la escena de Juan Álvarez y Periférico Norte, la Policía Municipal de Iguala abrió fuego sobre la parte trasera del convoy de autobuses. El ataque estaba principalmente dirigido a la Estrella de Oro 1568, donde el estudiante FM recibió heridas de bala. Los estudiantes de ese autobús rápidamente se entregaron. Los policías pusieron a los estudiantes sobre el piso, para después subirlos a la parte trasera de 6 o 7 patrullas, incluyendo las número 17, 18, 20, 22, 27 y 28. Entre 20 y 30 estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron aprehendidos de esta manera. Todos ellos, a excepción de uno, fueron desaparecidos de manera forzada. Se trataba del estudiante FM, quien estaba herido y se le permitió ir al hospital. Aproximadamente a las 23 horas, cuando los policías ya se habían retirado con los estudiantes capturados, los estudiantes que quedaron en el lugar comenzaron a proteger las evidencias del ataque. A pesar de que varias agencias de seguridad en todos los niveles de gobierno ya sabían de los hechos y de que el cuartel militar estaba a minutos de distancia, ninguna agencia acudió a ayudar a los estudiantes o a procesar la escena del crimen. Varios periodistas y maestros que habían escuchado de los ataques comenzaron a llegar al lugar. Casi a la misma hora, a las 23 horas, el autobús que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones partía del estadio de Iguala hacia Chilpancingo. Ese autobús y los automóviles de los familiares fueron detenidos por un retén de la Policía Federal. A las 23 horas con 10 minutos, la Policía Federal separó al convoy de los Avispones, al permitirle a los familiares continuar por un camino de terracería hasta las cercanías de la caseta de Iguala, para luego seguir hacia Chilpancingo por la carretera federal. Mientras que al autobús del equipo de fútbol se le ordenó seguir por la ruta habitual. Mientras tanto, en la escena del Palacio de Justicia, alrededor de las 23 con 10 minutos, 14 estudiantes que habían escapado del autobús Estrella Roja regresaron a la escena del Palacio de Justicia. Cuando pasaban por arriba del puente, vieron a la distancia que el autobús Estrella de Oro 1531 estaba vacío y rodeado por varias patrullas de la policía. A las 23:30 horas, unos 20 minutos después, 2 patrullas de la Policía Municipal de Iguala intentaron atropellar a esos 14 normalistas. Patrullas de la Policía Ministerial también los persiguieron mientras corrían por Periférico Poniente hacia Periférico Norte.
Poco después, funcionarios de la policía municipal también los perseguirían en la colonia 24 de febrero y les dispararían. Casi al mismo tiempo, a las 23:30 horas, se desarrollaban 4 ataques, 20 kilómetros al sur de Iguala, cerca del poblado de Santa Teresa. La identidad de los perpetradores de estos ataques sigue siendo investigada. Primero, en el cruce de Santa Teresa, dispararon a un taxi que luego retrocedió 500 metros. Familiares del equipo de fútbol Los Avispones intentaron ayudar al chofer. Una de las pasajeras del taxi, Blanca Montiel, fue asesinada en este ataque. Minutos después, el autobús que llevaba a Los Avispones pasó por el mismo lugar, y sin advertencia alguna, fueron brutalmente atacados desde ambos costados de la carretera. Los hombres armados volvieron a atacar e intentaron entrar al autobús. Uno de los jugadores del equipo, David Josué Evangelista, falleció en este lugar y otros 8 jugadores resultaron heridos. El chofer de este autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz, también fue herido y después murió esa noche en el hospital. Otro taxi que transportaba civiles se detuvo a 500 metros al norte de Santa Teresa, donde estaban 2 vehículos estacionados en la carretera. El taxi continuó su camino, pero fue atacado por policías a la altura del cruce, según los primeros testimonios. Nuevas investigaciones contenidas en el expediente apuntan a que se trataría de policías de Huitzuco en conjunto con miembros del crimen organizado. Un camión de transporte de mercancías también fue atacado y uno de sus pasajeros resultó herido. Poco después, 500 metros al norte de la misma carretera, otro taxi fue atacado por sujetos no identificados. Los disparos provenían de las colinas que están al lado del camino. El conductor fue lesionado. Cuando los atacantes se dieron cuenta que habían disparado contra un autobús equivocado, partieron hacia Santa Teresa en 4 vehículos, disparando indiscriminadamente a los vehículos que pasaban por el lugar. Durante la hora posterior a estos ataques, las víctimas de Santa Teresa no recibieron ninguna ayuda, a pesar de las llamadas de auxilio y de la presencia de fuerzas de seguridad en el lugar. Había 5 patrullas federales, 2 patrullas militares y 4 patrullas ministeriales. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, todos los efectivos de seguridad presentes en el lugar se negaron a brindarles ayuda. Las ambulancias llegaron finalmente a la escena a las 0:47. Cerca de la medianoche, civiles armados instalaron bloqueos carreteros. 1 a 3 kilómetros al sur del cruce de Santa Teresa, cerca del poblado de Sabana Grande. Y otro 30 kilómetros al sur, cerca de Mezcala. En este punto, hombres fuertemente armados dispararon contra los vehículos que pasaban e hirieron a varias personas. Este bloqueo se mantuvo hasta las 2 a.m. Algunos testimonios aseguran que este bloqueo fue reinstalado a las 6 a.m. Entre las 0:15 y las 0:40, el servicio de grúas empezó a retirar al autobús Estrella de Oro 1531 de la zona del Palacio de Justicia. De regreso a Periférico Norte, los estudiantes que habían protegido la escena del crimen estaban dando una conferencia de prensa en la calle, en la que denunciaban los ataques. Los estudiantes declararon que en ese momento varios vehículos pasaron por la escena, pero ninguno les ofreció ayuda. Entre ellos estaban 2 patrullas de la policía, una patrulla de protección civil y una camioneta. 15 minutos después, una camioneta blanca con una antena, que transportaba personas armadas y que era similar a las de la policía ministerial, pasó por ahí. Varios autos sospechosos pasaron por el lugar, y el tráfico en Periférico Norte fue bloqueado. Alrededor de las 0:30, ocurrió un tercer y último ataque contra los estudiantes, maestros y periodistas que se encontraban en la calle Juan Álvarez, y que fue perpetrado
por hombres fuertemente armados, sin uniforme. 3 de ellos venían en un Icon negro. Una camioneta Expedition roja también es sospechosa de haber participado en los hechos. Un taxi sospechoso también estaba en la zona. En este ataque fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís Gallardo y Julio César Nava, mientras que el estudiante Edgar Andrés Vargas resultó gravemente herido. Otras 2 personas también fueron lesionadas. A la 1 de la mañana, cerca de 25 estudiantes y un profesor buscaron asistencia médica en el Hospital Cristina. Miembros del ejército llegaron después, donde intimidaron e interrogaron a los estudiantes. Posteriormente, los estudiantes lograron llegar a otro hospital. Tiempo después, en un momento indeterminado de la noche, el estudiante Julio César Mondragón, que estaba presente en el último ataque en Periférico Norte, fue torturado y asesinado por personas no identificadas. La hora exacta en que su cuerpo fue encontrado sigue estando en duda. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana del 27 de septiembre, los estudiantes comenzaron a reunirse y a testificar frente a la Procuraduría local. Esta reconstrucción demuestra que las diferentes fuerzas de seguridad en las escenas del crimen, policías municipales de 3 localidades distintas, policías ministeriales, estatales y federales, el ejército y miembros del crimen organizado, estuvieron activos en diferentes niveles durante toda la noche, como perpetradores u observadores de la violencia. Estos agentes usaron ampliamente la infraestructura diseñada para proveer seguridad, como el sistema de comunicación centralizado C4 o las patrullas de la policía, para perpetrar estos ataques. Esta reconstrucción también demuestra que los episodios de violencia, incluyendo la desaparición forzada de los estudiantes, tuvieron lugar casi simultáneamente, en presencia de distintas agencias del Estado y en diferentes partes de la ciudad. Estos hechos apoyan la conclusión de que agentes del gobierno se coordinaron y coludieron para perpetrar los ataques. Todas las agencias se movilizaron, pero ninguna evitó los actos de violencia de aquella noche, lo que convierte al aparato gubernamental mexicano en corresponsable del asesinato de civiles y la desaparición forzada de los 43 normalistas, que persiste hasta hoy. Un esfuerzo interdisciplinario que muestra lo que la tecnología y otras disciplinas le dan hoy a la investigación a los derechos humanos, pero también es un esfuerzo que nos muestra cómo el Estado distorsionó todo lo que había ocurrido esa noche, ¿verdad? Claramente en esa plataforma vemos que esta idea de que los estudiantes fueron a sabotear el evento del presidente municipal Abarca, pues no tiene ningún sustento. Claramente vemos cómo la idea de que todos los estudiantes en un solo grupo de 43 víctimas fueron detenidos en el mismo lugar y trasladados en conjunto también se cae. En realidad fueron varios ataques. La plataforma también nos ayuda a ver los distintos niveles de responsabilidad de las diferentes corporaciones y actores civiles involucrados esa noche, ¿verdad? El Estado mexicano parece estar tranquilo con que se diga que hay policías municipales coludidas con la delincuencia organizada, pero cuando la prueba indica que esa colusión abarca policías estatales y también corporaciones federales, incluidas desde luego el Ejército Mexicano, pues ahí el Estado ya no está tan complacido con ese tipo de explicaciones. Entonces, eso también lo refleja muy bien la plataforma, ¿no? La elaborada coordinación que hubo entre distintas fuerzas para lo que ocurrió esa noche. Y también la plataforma ayuda a subrayar la pertinencia de algunas preguntas, ¿verdad? Cuando se ve en el mapa lo que ocurrió, es muy evidente que la violencia estuvo dirigida a que ningún autobús
saliera esa noche de Iguala. Por eso este cinturón tan amplio en el que fueron victimizados los muchachos del equipo de fútbol de Avispones, que ni siquiera habían estado involucrados en la toma de autobuses, ellos viajaban en el autobús del equipo. Y que vuelve muy pertinentes las preguntas que hizo el GIEI sobre la necesidad de preguntar ¿por qué tanta violencia dirigida a impedir que los autobuses salieran, verdad? Hemos seguido trabajando en esa línea. Hoy tenemos comprobada la existencia en el Distrito del Norte de Illinois de un juicio criminal contra un grupo de mexicanos que se dedicaban al trasiego de heroína de Iguala hacia Illinois, justamente en autobuses de pasajeros, entre otros medios de trasiego ilícito de enervantes. Entonces, siempre, bueno, poner las violaciones a derechos humanos en este tipo de herramientas nos da una idea más cabal de lo que ocurrió, y en el caso de Ayotzinapa es indispensable porque de su lado el Estado no solo contó con todos los recursos para generar los videos que en su momento produjo y que hoy están en la página oficial del gobierno federal y de la Procuraduría General de la República, sino que muchos de ustedes recordarán que incluso un periodista muy cercano al gobierno de Peña Nieto supuestamente produjo una película sobre los eventos que las cadenas de cine comercial distribuyeron pues con unos niveles de difusión que ya quisieran los documentalistas y las documentalistas mexicanos que hacen trabajo independiente de video, ¿verdad? Entonces, Ayotzinapa es un caso que muestra cómo las discrepancias por establecer la verdad hoy por hoy en México muchas veces sitúan en lados opuestos al Estado y a las víctimas. Mientras tenemos un Estado que produce verdades a modo para cerrar los casos de forma precipitada, para desmovilizar a la sociedad, tenemos víctimas que siguen haciendo un esfuerzo importante por acudir a un esclarecimiento completo de los hechos. También Ayotzinapa nos muestra que las redes de complicidad entre el poder público y los intereses ilícitos de la delincuencia organizada son mucho más profundos y mucho más complejos de lo que normalmente se nos ha dicho en México. Para que una operación en la que 43 muchachos desaparecen una misma noche sea posible, pues no basta con que esté coludido una pequeña policía de un pequeño municipio, ¿verdad? Se necesita unos niveles de complicidad mucho más grandes. Y finalmente también nos muestra el caso Ayotzinapa la debilidad de nuestros servicios periciales, que muchas veces terminan por su falta de independencia siendo cómplices en la confección de versiones que carecen del sustento preciso que se requeriría, ¿verdad? En el caso Ayotzinapa, los peritos de PGR, cuyos nombres no conocieron, que jamás han comparecido ante la sociedad para dar cuenta de sus explicaciones, aseguran que hubo un incendio que bastó para reducir a cenizas a los estudiantes, cuando todos los expertos confirman que un incendio de las magnitudes necesarias para reducir a cenizas 43 cuerpos humanos habría generado numerosos daños en la vegetación adyacente al lugar. Eso lo sabe cualquiera que haya ido a una fogata, ¿verdad? Se queman los leños, pero también si tienes una botellita de plástico cerca, aunque no esté expuesta directamente a la llama, se va dañando. Bueno, eso habría pasado con la vegetación adyacente al basurero y es uno de los elementos que no se comprobaron y que muestra la inverosimilitud de la verdad histórica. Los padres y las madres de Ayotzinapa siguen empujando para que haya verdad en el caso. Yo los pude ver apenas antier y les comenté que venía para acá, me pidieron darles un saludo, me pidieron dar un saludo también a las familias de desaparecidos de Nuevo León, que hacen una lucha tan digna y tan importante como la de ellos, y me pidieron especialmente, sabiendo que habían estudiantes, invitarles a seguir solidarizándose con las luchas de los desaparecidos en el país. Es un problema al que México mucho tiempo le volteó la cara, que ha generado mucho dolor en muchas familias y que lamentablemente ocurrió con mucha indiferencia. Si de algo puede lo de Ayotzinapa marcar un antes y un después, pues quizá no sea en un gobierno menos indolente, pero sí en nuestra reacción como sociedad.
Lo que ocurrió hace 3 años con la gente saliendo a las calles para exigir la presentación de los desaparecidos muestra una fuerza social y una indignación frente a las violaciones a derechos humanos que hay que mantener como sociedad, porque solo así vamos a poder revertir la crisis de violencia y de impunidad que hoy tiene sumido al país en uno de sus episodios más oscuros y que les hace vulnerables a ustedes mismos y a sus amigos, ¿verdad? Los chicos de Ayotzinapa eran chicos como ustedes, estaban estudiando, tenían sueños, tenían novias, tenían ganas de seguir adelante, jugaban en equipos de fútbol y su vida quedó truncada por un Estado corrupto. Y está en nosotros como sociedad hacer memoria para que ese Estado corrupto no siga generando más víctimas. Está en nosotros también tratar de reconstruir los tejidos sociales donde personas se involucran en actividades delictivas que dañan mucho a la sociedad. Ahí también las universidades tienen mucho que hacer. Y es ahí donde hay que seguir construyendo memoria en torno a Ayotzinapa y desde luego en torno a acompañar a las exigencias de estos padres y estas madres que no han dejado de luchar un solo día por sus hijos, dando una lección de dignidad a todo el país, como lo hacen muchas otras madres y padres de desaparecidos, pero con una cualidad adicional que es que se han mantenido unidos, ¿verdad? En un país donde somos tan dados a las divisiones, al sectarismo, a hablar mal de unos de otros, y donde tenemos un Estado que con tanta facilidad coopta y divide a las organizaciones sociales y a las víctimas, las familias de Ayotzinapa se mantienen unidas también en eso, dando una lección muy relevante. Entonces yo dejaría ahí, es importante que sepan que el caso está abierto, es importante que sepan que legalmente los estudiantes están secuestrados, es decir, la PGR no ha acusado a una sola persona del homicidio de los estudiantes, ¿verdad? El caso está abierto, necesitamos como sociedad empujar para que haya verdad en este caso tan emblemático y bueno, invitarles a que puedan consultar la plataforma Ayotzinapa, en nuestra página y en nuestras redes sociales del Centro PRO mantenemos mucha información sobre el caso, están los informes del grupo de expertos y sin duda todos estos esfuerzos nacen de un profundo respeto a la lucha que han dado las familias, pero también de saber que Ayotzinapa es uno de esos eventos históricos que marcan a toda una generación y que todavía tenemos que hacer mucho esfuerzo para que el significado último de ese evento no sea de impunidad como hasta ahora lo ha sido. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y más bien aquí la dejaría por si hubiera espacio para poder dialogar. Gracias. Bueno, tenemos alrededor de 20 minutos para, porque sé que tienen ocupaciones y académicas a las 12. Vamos a hacer una ronda de preguntas, algunas 3 para iniciar. Compañero. Gracias, Erika. Bueno, lo mío más que pregunta vendría siendo un comentario. Antes que nada, muchísimas gracias por asistir, por darnos esta conferencia. Quisiera rescatar algunos puntos muy importantes que comentaste, Santiago, respecto a la importancia de los derechos humanos. El invitar a mis compañeros y compañeras, muchas veces vemos el tema de derechos humanos como algo muy, como bien lo dijiste, de algo de derecho, de las carreras de derecho, algo muy legal, jurídico, lo que tú quieras. Y realmente no le damos la importancia desde nuestras carreras, por ejemplo, pedagogos, pedagogas, los literatos, nosotros sociólogos. Entonces considero que es algo muy importante que desde nuestras carreras, sea la que sea, sociología, educación, letras, historia, muy importante, filosofía, ciencias del lenguaje, que podamos también tomar la parte de derechos humanos y hacer algo desde nuestras carreras. Digo, no es por caer en un estereotipo o en un cliché, pero ciertamente varios de nuestro futuro campo laboral es la docencia. Entonces, ¿qué mejor que prepararnos para poder educar y concientizar a futuras generaciones sobre el tema de derechos humanos? Y para eso es muy importante primero tener que educarnos y concientizarnos nosotros mismos. Y fuera de eso de la docencia, creo que también es muy importante la parte de la investigación, el hacer artículos también que puedan contribuir con la concientización de estos derechos humanos,
porque realmente, como bien lo dijiste, no es algo de una materia de derecho, es algo que aplica para todas las carreras. Desde la arquitectura se puede ver, este es un ejemplo, también por ejemplo en el diseño universal, un ejemplo, las áreas de salud, muy importante, México es uno de los países con mayores índices de obesidad, con mayores índices de obesidad. Entonces, desde nuestras carreras también, por la parte más que nada, yo lo veo muy mi perspectiva, respetable de cada quien, la parte de la educación y de la investigación. Creo que es algo que nos debe quedar también de esto, de esta conferencia, y como bien también lo dijiste, no olvidar, porque siento que este es uno de los acontecimientos que también nos pueden marcar para seguir con esta conciencia, quizás suene un poco polémico, pero de lucha, de que se haga justicia, de no permitir este tipo de acontecimientos nuevamente en un futuro. Ese es mi comentario. Gracias, Héctor. ¿Otra preguntita o comentario, compañera? Muchas gracias por haber venido a exponer su investigación y pues por la valentía de hablar por los que ya no pueden. Le quería preguntar si ha tenido muchas trabas a la hora de su investigación y si tiene seguro de vida. Gracias, compañera. Una última intervención para darle la palabra a Santiago. A ver. Sí, buenos días. Primero, agradecerle por su tiempo en esta conferencia. Le agradezco también el trabajo investigativo que ha hecho en esos casi 3 años del desafortunado hecho de Ayotzinapa. Y de igual manera, es un comentario referente a todo lo que ha ocurrido. Es repudiable, no puedo encontrar otra palabra, las acciones que ocurrieron hace 3 años, que esos mismos organismos que se encargan de defender nuestra seguridad, nuestras vidas, hayan realizado ese tipo de actos inhumanos, porque no encuentro otra palabra para calificarlos, y hayan arrebatado la vida de 43 estudiantes. Independientemente de los hechos que hayan acontecido de esos mismos estudiantes normalistas, estamos hablando de estudiantes, de personas que tenían aspiraciones y sueños que completar. Y desafortunadamente, a consecuencia de la corrupción política que está viviendo, no solamente en Guerrero, sino alrededor de México, las mismas instituciones se han encargado de arrebatarles la vida de 43 personas. Así que básicamente es un comentario referente a su investigación y pues le agradezco su tiempo y dedicación ante este caso. Gracias, compañero. Pues primero, no, al contrario, yo creo que el agradecido soy yo del tiempo de ustedes y a 3 años que haya un auditorio donde están interesadas, la verdad es que es algo que nos anima mucho, así que más bien mi gratitud para ustedes. Sobre tu comentario, tienes toda la razón, los derechos humanos interpelan a vivencias muy personales que nos hemos tenido cuando vivimos la discriminación, cuando algún policía nos sometió a una revisión arbitraria, en fin. Ahora, desde esa vivencia compartida por todos, es también muy importante reconocer que hoy hay en México quienes viven violaciones a derechos humanos más graves, ¿verdad? Y entre estas, creo que la desaparición es la más dolorosa por el estado de incertidumbre y zozobra que genera familias, ¿verdad? Y creo que como sociedad es muy importante reconocer esos niveles diferenciados para ser más empáticos con quienes están en la posición de mayor sufrimiento. También creo que tienes razón en cuanto a la necesidad de entrar a los derechos humanos de una manera interdisciplinaria, ¿verdad? Los abogados y abogadas le hemos hecho mucho daño a los derechos humanos hablando de ellos de una manera que a veces es poco comprensible y haciendo un coto de discurso que es poco permeable a otras disciplinas, pero esfuerzos como este muestran la pertinencia de otros enfoques
Y hay ahora justo un trabajo, lo íbamos a presentar ayer 20 de octubre en el Centro Cultural Tlatelolco, que tiene que ver con eso, que es un diagnóstico de impacto psicosocial de la desaparición forzada en las familias de Ayotzinapa. Y lo menciono porque es el tipo de trabajos en los que una facultad como esta y las carreras que tú nombraste podrían intervenir. Lo que intenta ese diagnóstico es, desde la perspectiva psicológica, con enfoque psicosocial, registrar cómo fue la afectación en las familias, cómo generaron afrontamiento, cómo intentaron darle sentido a una vivencia que en sí mismo carece de sentido y que fractura los niveles básicos de confianza que uno requiere para vivir en sociedad. Porque cuando quienes te deben cuidar son quienes te lastiman, hay un quiebre de confianza muy profundo en las certezas básicas que necesitamos. Entonces las psicólogas y psicólogos intervinieron en eso. Pedagogos y pedagogas fueron a trabajar con los hijos de los normalistas desaparecidos, a ver desde una perspectiva de infancia cómo viven ellos la desaparición forzada. Antropólogos y antropólogas fueron después a ver cómo las familias indígenas enfrentan la desaparición forzada, porque resulta que dentro de los 43 hay un chico, Mauricio Ortega, que es MEPA de la montaña de Guerrero, y algo tan básico como que en MEPA no existe una palabra para nombrar la desaparición. ¿Cómo le nombramos a eso desde otras culturas? Bueno, ahí está el aporte de los antropólogos. Y los sociólogos y sociólogas fueron a Iguala a tratar de entender cómo se fracturó el tejido social ahí para que se generaran estos esquemas de violencia donde participan autoridades, pero también muchachos muy parecidos a los normalistas. Y esa es la tragedia que tenemos en el país, que hay autoridades corrompidas y al mismo tiempo hay esquemas de delincuencia que cooptan a muchachos que un día son victimarios y probablemente el año que entra van a ser víctimas ellos mismos de desaparición. Y tratar de reconstruir esos tejidos sociales es una tarea donde los sociólogos y sociólogas tienen que intervenir en este México de hoy. Eso no lo va a hacer nadie más. Acá tenemos la arquitectura forense, en fin, desde múltiples disciplinas se puede tratar de hacer algo en términos de derechos humanos. Quienes están en letras, bueno, ahí está el trabajo de Cristina Rivera Garza, el trabajo de Trino Maldonado, en fin, podríamos nombrar muchos otros de gente que está reaccionando a este México en crisis. Lo mismo desde la filosofía. Finalmente, en cuanto a los otros dos comentarios, más bien de nuevo agradecerles a ustedes su atención. En cuanto a las dificultades para el trabajo de derechos humanos, miren, el trabajo de derechos humanos, o el concepto de derechos humanos siempre está en disputa, ¿verdad? Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos las comisiones estatales, y hoy por hoy, después del cambio que tuvimos en la Constitución en 2011, casi cualquier dependencia pública tiene un área de derechos humanos. Quienes trabajan los derechos humanos desde ahí normalmente tienen condiciones de mayor protección. Después tenemos a los organismos civiles de derechos humanos. Ahí México tiene un problema serio de riesgos para los defensores y defensoras que realizan una labor crítica. Nosotros estamos en el Distrito Federal y con justicia hay que decir que en el Distrito Federal hay una mejor cobertura, pero este trabajo en Ayotzinapa lo hicimos con compañeros y compañeras en Guerrero que día a día se juegan la vida para poder hablar de las violaciones a derechos humanos porque se quedan en medio de la violencia que genera el Estado y de la violencia que genera actores civiles de la delincuencia organizada. Entonces son esos defensoras y defensoras quienes más están en riesgo el día de hoy, en el presente en México. En el caso del grupo de expertos y en el nuestro mismo, a veces enfrentamos otras maneras de hostigamiento más sofisticadas que tienen que ver con campañas en los medios para desacreditar el trabajo que hacemos, diciendo que trabajamos para el narco o que buscamos dinero, o más recientemente con esquemas que son muy nuevos y que tienen que ver con el uso de software de espionaje para intervenir comunicaciones, que es algo que le pasó al Centro PRO
que fue denunciado en esta campaña contra el gobierno espía, que fue muy conocida, y que le pasó también al grupo de expertos, ¿verdad? Imagínense, el Estado mexicano invitó a unos expertos internacionales para que investigaran el caso y después los espió en sus teléfonos para saber cómo eran sus comunicaciones. Entonces, lo que es muy importante es que, como en el tema del periodismo, en el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes están en las ciudades más expuestas a la violencia, que no son la capital del país ni la capital de los estados, son quienes enfrentan mayores riesgos y peligros por su labor. Y bueno, finalmente, del último comentario, yo creo que tu reacción de indignación pues es la que hay que defender mucho, ¿verdad? Ya después podemos discutir la tecnología, lo interdisciplinario y las responsabilidades políticas, pero que ustedes como estudiantes en formación preserven ese sentido de indignación que tú nos expresabas, es lo más importante porque es lo más humano, ¿verdad? Que hablar de desaparecidos, hablar de un país con 30,000 desaparecidos sea algo que nos duela, que tener que hablar de verdades falsas de personas incineradas sea algo que indigne, pues es la base para ya después poder, ahora sí, entre todas y con diálogo, buscar alternativas. Entonces, pues gracias por compartirnos tu indignación, que creo que es la base para cualquier otra cosa que se pueda hacer después. Queda tiempo para 2 preguntitas, por favor. Bueno, más que nada quiero dar un aviso y invitarlos más que nada a que el próximo 26 de septiembre pues se cumplen 3 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y está programada una marcha para ese día a las 6 de la tarde que va a partir de Colegio Civil. Pues algunos estudiantes de aquí nos vamos a reunir en la explanada a las 5:30 para partir hacia la plaza de Colegio Civil y comenzar a marchar. Pueden traer mantas, pueden traer pancartas y seguir con la indignación, ¿no? Y seguir denunciando que fue el Estado, ¿no?, quien desapareció a los normalistas y que a 3 años después pues seguimos indignados, ¿no?, que esta indignación no va a parar hasta que el Estado deje de cometer estos crímenes, ¿no? Porque lo que comentaba el señor que estaba exponiendo, pues es que estos crímenes se han ido repitiendo, ¿no? Se han ido repitiendo constantemente. Entonces, nosotros como estudiantes, pues lo que podemos hacer es solidarizarnos con nuestros compañeros normalistas e irnos acercando, porque pues en esa marcha también participan agrupaciones como Funden, y pues ahí podemos, que es la Fundación de Desaparecidos en Nuevo León, y también podemos irnos acercando a ellos. Nada más este mensaje que... Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Puedes poner el flyer? No es una pregunta, pero solamente le quiero agradecer también esta conferencia porque por lo menos a mí por mi carrera me inspiró mucho, porque son cosas que no se deben nunca olvidar y seguir recordando para que se sepa la verdad para las siguientes generaciones y nunca se olvide ese legado. Así que muchas gracias. Bueno, antes de cerrar con si Santiago tiene alguna reflexión, aprovechando que Javier hizo una invitación para algunas actividades que se van a tener por parte de los estudiantes, le voy a dar la palabra al doctor Efrén para también comunicarnos algunas actividades de Académicos 43. Gracias, Elocadio. Pues nada más, recordar que esta es la primera actividad de un programa de actividades que tenemos y que hemos organizado en Académicos de Monterrey 43. Están aquí en la pantalla. El día viernes vamos a tener una charla impartida por una estudiante del doctorado del Tecnológico de Monterrey en Ciencias Sociales, que está haciendo una investigación sobre las expresiones visuales en redes sociales en torno al fenómeno y a los eventos de Ayotzinapa, y que va a ser al mismo tiempo
una inauguración de una exposición visual sobre esto, y el lunes vamos a tener la presentación de un libro que habla sobre las desapariciones en la ciudad de Tijuana. Esta presentación va a ser hecha el lunes en el Ciesas, en el barrio antiguo, a las 6 de la tarde, y el viernes la inauguración es también en el centro de Monterrey, en Albino Espinosa 1200, el viernes también a las 6 de la tarde. Y recordar también que en la página de Facebook de Académicos de Monterrey 43 estamos anunciando estos eventos. También me dicen que ya subimos el acceso a la plataforma para ver otros videos que componen esta plataforma, otros videos como el que vimos hace unos minutos. Y el día 26, pues también como académico nos vamos a sumar a las mítines, marchas que va a haber en conmemoración de los eventos de hace 3 años. Gracias, Efren. No sé si quieras cerrar con una reflexión. Pues nada más agradecerles de nuevo, Leocadio, la invitación, agradecerles a ustedes su tiempo. Pedirles que sigan interesados, informándose sobre el caso Ayotzinapa, hay mucha información constantemente, y bueno, invitarles también a que la mejor manera de no dejar solos a las familias de Ayotzinapa es no dejar solas a las familias de otros desaparecidos aquí en Nuevo León también, ¿verdad? Hay que escuchar a las víctimas, hay que abrirles las aulas y las universidades a las víctimas. Como sociedad hemos vivido mucho de espaldas a esa realidad, y siempre va a haber necesidades en las que se pueda apoyar, ¿verdad? No desde una óptica de paternalismo, sino de genuina solidaridad. Y hay que aprender mucho de eso, ¿verdad? Los movimientos de víctimas no son movimientos sociales tradicionales, no son contradictorios, a veces con perspectivas políticas diferentes, pero hay ahí un dolor que hermana, que hay que acompañar y frente al cual hemos sido muy indiferentes como sociedad, ¿verdad? Entonces, ojalá que pronto puedan tener por aquí a alguien de Grupo Amores o de Funden o de CADAC o de los distintos colectivos que sean, y poder pensar desde las distintas disciplinas de sus carreras cómo ayudar más para que, sobre todo frente a la desaparición forzada, se vaya generando menos indiferencia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Sí. ¿Un comentario, Severín? Sí, como integrante del colectivo Académicos de Monterrey 43, la verdad me siento muy contenta que haya tantos estudiantes, ¿no?, que estén aquí al día de hoy, y como comentó el compañero acerca de la importancia de realizar investigación, pues nosotros que tenemos la fortuna de poder estudiar, de estar en la universidad, nosotros también como profesores investigadores, les queremos alentar a que se gradúen con tesis, que hagan sus tesis sobre los casos de desaparición aquí en nuestro norte, sobre las violaciones graves a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado. Abundan los temas, desgraciadamente, y es nuestra responsabilidad de generar este conocimiento. Entonces, si tienen la sensibilidad, pues acérquense con sus maestros, con los investigadores, para comentar y ver en qué les podemos apoyar en este sentido. Gracias. Bueno, gracias, Evelyn. Bueno, solamente reiterar el agradecimiento a Santiago, sí, por esta charla. Hizo en verdad un gran esfuerzo por estar con nosotros, dado los acontecimientos en la Ciudad de México. El agradecimiento a Académicos 43, a la Facultad de Filosofía y Letras, que sigue haciendo esfuerzos muy importantes por mantener un espacio a la crítica, sí, un espacio a la libertad de opinión. Muchas gracias a la maestra Ludivina, sí, directora de la facultad, por apoyar estos esfuerzos que son muy importantes para tener una mejor sociedad. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos ustedes.